Recibimos ahora a un economista de amplia trayectoria como es Pablo Rojo. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bien, hoy se está hablando mucho del componente impositivo a propósito del pedido del presidente a los gobernadores y a los intendentes, de la rápida respuesta de la gobernadora María Eugenia Vidal, de la reunión que están realizando o terminó hace minutos Aranguren y representantes de las distintas provincias, y de CAME, que representa a pequeñas y medianas empresas de todo el país y que sale a pedirle a los gobernadores, por favor, bajen los impuestos, porque dice, hay muchos insólitos y llegan en algunas provincias al 50% de la carga de lo que se paga en la factura. ¿Es tanto? ¿Es realmente importante esa baja impositiva? Sí, en muchas provincias se ha llegado a niveles realmente muy altos. Lo que ocurrió, evidentemente, es que como las tarifas estaban subsidiadas y eran bajas por esa razón, en el curso de los años las provincias y los municipios han aprovechado para volcar sobre las boletas de electricidad, de gas, de agua, un montón de impuestos que hoy evidentemente constituyen una carga en algunos casos muy importante, que llega, como señala CAME, hasta el 50%. La iniciativa que tomó la provincia de Buenos Aires es muy buena en ese sentido, porque es una provincia muy importante y que yo creo que va a empezar a liderar un proceso que debe abarcar todo el país, porque la lógica es que las tarifas de los servicios públicos estén esencialmente gravadas por los impuestos normales que pagamos todos los argentinos. El impuesto al valor agregado, una alícuota razonable de ingresos brutos y alguna tasa municipal que refleje una prestación del servicio. Pero no puede ser la tarifa, la boleta de servicios públicos, un vehículo para cobrar impuestos. Claro. De manera indiscriminada. Impuestos o tasas que en algunas municipalidades o provincias les resultaba muy difícil de cobrar y que justamente la ponían con la luz o el gas porque eso la gente siempre lo paga. Exactamente, porque era una manera también de bajar la elusión impositiva o el atraso en el pago de impuestos, pero ha terminado constituyendo una enorme distorsión y a la hora en que el país está encarando un esfuerzo para reacomodar esas tarifas y ponerlas realmente ajustadas a los niveles de costos que tienen esos servicios, por supuesto que estas tasas, esos impuestos quedan totalmente desproporcionados. A propósito de los niveles de costo razonables y en comparación con países hermanos como Chile, como Uruguay, hoy el presidente los ponía de ejemplo, ¿es verdad que allí se consume mucho menos pero se paga bastante más? Bueno, si uno compara con dos países que tienen un clima parecido a la Argentina, como son Uruguay y Chile, sí, lo que observamos es que en Argentina los consumos son aproximadamente 30% más altos y no creo que los chilenos o los uruguayos realmente vivan peor que nosotros, por lo menos en lo que se refiere al acceso a servicios públicos. Ni que las temperaturas varíen demasiado. Ni que las temperaturas sean muy distintas. Y sí, todavía los servicios en Argentina resultan un poco más baratos, ya no tanto más baratos, pero sí, todavía un poco más baratos que los que observamos en países comparables como Brasil, Uruguay, Chile. Están entre un 15 y un 25% según el servicio y según el país, por debajo de los valores de otros países. Obviamente, la política de gobierno tendía a que en algún momento relativamente próximo las tarifas en nuestro país queden totalmente igualadas con las tarifas en los países, por lo menos del Mercosur. Yo no sé si ese objetivo se va a alcanzar con mucha rapidez, porque me parece que de alguna manera la reacción que se ha observado en este último tiempo marca de alguna forma un límite que replantea la necesidad de revisar calendarios y de ajustar muy bien las decisiones a las capacidades de pago y al humor de la sociedad, pero yo creo que a mediano plazo es totalmente lógico y necesario que la Argentina cobre por los servicios aquello que realmente los servicios cuestan. Claro, lo que pasa es que para la gente no puede ser demasiado abrupto porque venimos de muchos años en que, como usted decía al comienzo, nos acostumbramos todos a pagar mucho menos. ¿Cuánto se fue en esa época en subsidios que finalmente también termina generando emisión de dinero e inflación? Es un cálculo muy complicado, pero digamos, lo que yo he visto, los estudios más serios en esa materia, fijan un número alrededor de los 200.000 millones de dólares, lo que le ha costado a la Argentina la política de subsidios indiscriminados, fundamentalmente en los sectores energéticos. Y sí, piense usted que 200.000 millones de dólares es el tercio del Producto Bruto de la Argentina, es decir, los argentinos todos los años, cada año producimos 600.000 millones de dólares y hemos gastado en los últimos 10 o 12 aproximadamente 300.000 millones, 200.000 millones de dólares en subsidiar eso. Ahora, el costo del subsidio no es solamente lo que el Estado gasta para mantener la tarifa artificialmente baja, sino que implica también
desincentivar totalmente la inversión en todos esos sectores. Por ejemplo, la Argentina perdió el autoabastecimiento energético. Nosotros, el 12% que cuesta el mantener encendida una llama, es lo mismo que la Argentina importa de Bolivia. Exacto, sumado todo ese 12%. Todo ese 12% es equivalente a lo que la Argentina importa de Bolivia, porque la Argentina importa el 12% de su consumo de gas boliviano. Hasta el año 2005 la Argentina se autoabastecía de energía. Hasta 2005 la Argentina se autoabastecía de energía, era exportadora de gas, era exportadora de electricidad y estábamos en equilibrio en el sector petrolero. Estas políticas de subsidios indiscriminados y de desincentivar la inversión y el aumento de la producción en esos sectores lo que generaron es una caída de tal magnitud que hoy la Argentina todavía está importando gas, está importando electricidad y está importando petróleo del exterior. Esos subsidios, quiero que usted me corrija o no, creo que además generaban un país sumamente unitario, porque básicamente iban a la capital y al primer cordón del Gran Buenos Aires. Sí, por supuesto, porque los subsidios estaban focalizados en aquellos servicios que estaban prestados por empresas que tenían jurisdicción nacional, es decir, que básicamente cubrían los consumos en la capital y en el conurbano. En muchas provincias, en casi todas las provincias, los servicios están prestados por empresas que están bajo jurisdicción provincial y que no siempre beneficiaban de los subsidios que se distribuían en capital y en el conurbano. Y esos 200.000 millones de dólares que usted dice que se fueron en subsidios, ¿cómo se generaban? ¿Emitiendo dinero que genera inflación? Bueno, eso era parte del déficit fiscal extraordinario que la Argentina tuvo y que sigue teniendo en gran parte, y se financiaba de dos maneras. Por un lado, se emitía dinero vía Banco Central y eso constituía inflación, y esa inflación era un impuesto que de alguna manera pagábamos todos los argentinos. Sobre todo las clases bajas, no los que más consumen. Los que no tenían gas, los que menos electricidad consumían, los que no tenían agua por red, esos eran los que más pagaban ese impuesto inflacionario que servía para financiar estos subsidios y por otra parte, por supuesto, el endeudamiento público. El déficit fiscal se financia o emitiendo moneda sin respaldo, que es inflación, o endeudando al Estado. Y estas eran las dos maneras a través de las cuales se estaba financiando este subsidio. Ojo, los subsidios no han desaparecido, incluso aplicándose todas estas estos cortes y todas estas reformas en materia tarifaria que dispuso el gobierno en las últimas semanas, todavía va a quedar un remanente importante, subsidios, más o menos 10.000 millones de dólares. Sí, y por supuesto hay que mantener, y es totalmente justo, la tarifa social para muchos sectores. Por supuesto. Estos 10.000 millones de dólares están concentrados básicamente en el sector de transporte, que es un sector donde tiene sentido subsidiar, porque la gente no tiene opción, si se incentivara el uso del automotor en detrimento del transporte público, tendríamos un enorme problema de congestionamiento mucho mayor. Lo que usted señala también es muy importante, porque esta cuestión de las tarifas golpea fundamentalmente el bolsillo de las clases medias, porque un cuarto de las familias argentinas tiene tarifa social, y la tarifa social es una tarifa efectivamente subsidiada, donde no se repercute la totalidad del costo del servicio. Y esa tarifa social va a los sectores más bajos. Esa tarifa social, por definición, va a los sectores más bajos, que en este caso no están siendo golpeados por estas medidas. Es una medida que golpea mucho más a los sectores medios. Y obviamente ahí está también la base social del gobierno en gran parte, y por eso la repercusión política y la sensibilidad que ha tenido este tema. Pablo Rojo, muchísimas gracias por el análisis. A ustedes. Pablo Rojo, economista de amplia trayectoria aquí en el Noticiero Central de la Televisión Pública Argentina.